Bueno, pues buenas tardes. Como ya es el tradicional y preceptivo, siendo las 7, empezamos la segunda sesión de las jornadas dedicadas a la memoria de César Manrique en el área de medio ambiente. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros al profesor Abelardo Bettencourt, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y académico de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, que nos va a hablar de energía y medio ambiente. Así que, como al que quieren escuchar es a él, pues yo no digo nada más y te cedo la palabra, Abelardo. Muy bien, muchas gracias, José Ramón. Bien, en esta conferencia pretendo mostrar en una visión panorámica la difícil relación actual entre la energía y el medio ambiente. Esencialmente haré hincapié en tres aspectos. El primero, la importancia vital de la energía. Veremos cómo el desarrollo de la civilización y muchas de las mejoras en nuestra calidad de vida están estrechamente relacionadas con los conocimientos adquiridos sobre cómo utilizarla y cómo aplicarla cada vez más ampliamente. El segundo aspecto que quiero destacar es que el uso de la energía produce alteraciones inevitables en el medio del cual la usa. Siempre fue así, pero mientras fuimos pocos y la naturaleza parecía una fuente inagotable de recursos y un vertedero capaz de reciclar y absorber cuanto arrojáramos en ella sin sufrir alteraciones significativas. Siendo ahora muchos más personas y habiendo adquirido un poder tecnológico sobre la naturaleza que hemos adquirido recientemente, la cuestión ha cambiado significativamente. Empezamos a ser conscientes de que vivimos en un delicado equilibrio con la delgada capa que envuelve la superficie de la Tierra y cuya alteración puede poner en riesgo nuestra existencia. El tercer aspecto que consideraré será una descripción de cómo producimos y usamos actualmente la energía y con qué medios contamos para paliar o revertir estos peligros que tal uso nos depara. Es difícil exagerar la importancia de los descubrimientos sobre el control y los usos del fuego que hizo nuestro antecesor, el Homo erectus, hace entre 800 y 1.000.000 de años. Quizás estos descubrimientos fueron los que posibilitaron que hoy estemos aquí y que seamos quienes somos, pues permitió cocinar los alimentos, mantenernos calientes y seguros frente a otros animales, permitió la realización de herramientas y armas, etc. Posteriormente, hace 200.000 años, apareció nuestra especie, el Homo sapiens. Y hace 70.000 años, en lo que ha dado en llamarse la revolución cognitiva, surgió el lenguaje y la capacidad simbólica del hombre, en lo que parece que tuvo mucho que ver también el fuego, pues fue en torno a él, sentado en torno a él, contándonos las hazañas de lo que habíamos realizado durante el día, cómo fue surgiendo el lenguaje y la sociabilidad. Así pues, el control del fuego fue el primer gran avance en el uso de la energía y el primer gran paso hacia la alteración del medio ambiente. Otro gran acontecimiento fue la invención de la agricultura, que nos permitió controlar una parte de la energía producida por fotosíntesis. Supuso el comienzo de una gran transformación de la naturaleza y del comportamiento humano. Poco después aprendimos a domesticar a los animales. He puesto una figura de una mujer de hace unos 12.000 años que ha muerto al lado de un perrito, un cachorrito que la ha acompañado en su tumba. Hay que tener en cuenta que antes de la domesticación de los animales, la única fuente de energía mecánica eran los músculos humanos. Pero a partir de entonces, a partir de haberlos domesticado, los animales empezaron a trabajar para nosotros los campos, a mover carga y para el transporte de personas. El aumento de la disponibilidad de calorías proporcionada por el cultivo de las plantas y la energía proporcionada por los animales domésticos liberó una porción de población de las exigencias de la caza y la recolección y acabó confiriendo el lujo de la escritura
el pensamiento y la acumulación de ideas. Me apetece contar una anécdota a este respecto. Un filósofo, Karl Jasper, filósofo suizo, ha hecho notar que en el año 500, 600 a.C., lo que él llamó la era axial, culturas muy diferentes y de forma independiente pasaron de sistemas rituales y sacrificios a sistemas de creencias filosóficas y religiosas. El taoísmo y confucianismo en China, el budismo y el hinduismo y el jainismo en la India, el zoroastrismo en Persia, el teatro y la filosofía griega clásica, etc. Todos ellos confluyeron hace 500 o 600 años. No se sabía por qué. En Persia, Confucio, Buda, Pitágoras, Esquilo, etc., caminaron la Tierra a la vez. Recientemente, no hace mucho, un equipo interdisciplinar pudo demostrar que lo que ocurrió fue un cambio súbito en la energía disponible. 20.000 calorías por persona y día en comida, follaje, combustibles, materias primas. Gracias a ese súbito aumento de la energía pudieron permitirse ciudades más grandes, una clase erudita y sacerdotal. Esta anécdota recalca la idea que estoy realizando de que la energía es fundamental en nuestra civilización. Los primeros motores aparecieron, pues, si consideramos motor a la vela, hace 5.000 años, en el año 3000 a.C., en el Bajo Egipto. Las norias y ruedas hidráulicas aparecieron 200 años antes de Cristo, hace 2200 años, en Oriente Próximo. Y los primeros molinos de viento aparecieron entre el siglo VI y el siglo VIII en esa zona entre Irán y Afganistán. En 1600 comienza a usarse en Inglaterra el carbón. La máquina de Watt la introdujo en la máquina de vapor en 1770. Pero en 1800, 30 años después, todavía solo había 500 máquinas de vapor de tipo Watt. En 1800, el 98% de todo el calor y la luz que utilizábamos provenía de energía, venía de combustibles fósiles, de combustibles vegetales, madera, paja y de este tipo de cosas. Y el 90% de la energía mecánica venía de los músculos humanos y de los animales. Todavía en 1800, el 90% de la energía mecánica que utilizaba el hombre era energía procedente de los músculos, de sus músculos y la de los animales. En 1800 da un cambio tremendo a la humanidad. Por primera vez en muchos siglos empieza a crecer el PIB, el Producto Interior Bruto por cápita. Decía un premio Nobel que nada remotamente parecido a este comportamiento económico es señalado por los economistas clásicos, ni siquiera como una posibilidad teórica. Todavía en 1847, el año del nacimiento de Edison, las casas y las calles de las ciudades se iluminaban con lámparas de aceite. Se araba a mano o con ayuda de yuntas y bueyes. Se viajaba a pie, a caballo o en diligencia. Y los barcos de vapor acababan de superar el tonelaje de los de vela. Sin embargo, al final del siglo XIX se da un cambio abismal. En 1876, Otto diseña el motor de 4 tiempos. En el 82 aparece la primera planta eléctrica, Edison. En el 87, Tesla introduce el motor eléctrico de corriente alterna. En 1889 aparece la turbina industrial. En 1902, el radio con Madame Curie. En 1903, los hermanos Wright realizan el biplar. En 1905, el año Mirabilis, el año del milagro de Einstein, se demuestra la existencia del átomo con el movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico, la teoría especial de la relatividad, etc. Y en 1920, por citar algunas cosas más, aparece la penicilina o el forte. He querido poner, por no poner solo técnica, he querido poner también el Tractatus lógico-filosófico de Wittgenstein y el Ulises de Joyce, para que nos demos cuenta de la enorme transformación que se produjo entre 1900
1976 y 1914 se da una discontinuidad esencial en la historia de la humanidad. La transición hacia un mundo dominado por la ciencia y la tecnología, a la vez que caracterizado por un consumo de cantidades ingentes de combustibles fósiles, que era abundante y barato. Por una parte estaba el carbón, que hizo posible la revolución industrial y más tarde la electrificación del mundo. Y por otra parte, la revolución del transporte con el uso del petróleo fue una manera muy significativa. Y así, digamos, bueno, en el siglo XX, a lo largo del siglo XX aparece, por supuesto, la energía nuclear, la electrónica, la informática, la biotecnología, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cuestiones. Vemos que en el siglo XX la energía ha ido creciendo desde 1965, representado aquí, ha ido creciendo de una manera imparable hasta el 2021, al que voy a referir en toda la conferencia, el 2021 como año tope. Consumimos en el mundo 160.000 teravatios de energía. Un terabyte es un billón, es decir, 1.000.000 de millones de kilovatios hora de energía. Kilovatios hora de energía, 160.000 teravatios hora de energía es lo que consumimos en el mundo. En 1950, solo el 20% de la energía mecánica la realizan ya las fuerzas musculares de animales y humanas. Y en el año 2000 solo hay un remanente 5% de empleo de los músculos para la realización de trabajos mecánicos. Un residuo que queda todavía pues, en Asia y en África. Pero quiero hacer unas pequeñas puntualizaciones para que nos hagamos idea de la gran transformación que se ha producido en tan poco tiempo, porque estamos hablando del siglo, prácticamente el siglo XX. En 1800 trabajaba en tareas agrícolas el 83% de la población en Estados Unidos. Actualmente trabaja 1,3% de la población. La producción actual de trigo se estima en menos de 2 horas de trabajo humano por hectárea, 2 horas por hectárea. 150 horas de trabajo por hectárea era lo que se empleaba en 1800. Con un rendimiento de 3,5 toneladas por hectárea, resulta que hoy se tarda 2 segundos en producir 1 kilogramo de trigo. O sea que hemos pasado de 10 minutos a 2 segundos en la producción de 1 kilogramo. La mayor parte de los avances técnicos que han sido posibles, los avances de muchos tipos que han sido posibles porque el hombre se ha liberado de la necesidad de estar fijo a la tierra, tratando de producir los alimentos que consume. Esa liberación de la mano de obra ha sido importantísima en la posibilidad de desarrollo de nuestra sociedad. Y eso se ha debido, por supuesto, a acero que mueve las máquinas, al transporte de las mercancías, es decir, energía, energía y energía. Por supuesto, la clase media, la burguesía de Europa, de Estados Unidos y de Japón, sobre todo, pues han pasado años de vida en acceso a la cultura, a la sanidad, etcétera, etcétera. No voy a hacer más hincapié en esto. Hay que tener en cuenta una cosa. En 1965 éramos 3.340 millones de habitantes en el mundo. El 15 de noviembre del año pasado, de 2022, hace unos meses, pasamos a ser 8.000 millones de habitantes. La población ha crecido en ese periodo 2,4, pero el consumo de energía se ha multiplicado por 4. ¿Quiere esto decir? Que consumimos más energía porque somos más, pero también porque por cada individuo consumimos más energía. Las dos cosas. Quiero hacer hincapié en esta transparencia, aunque volveré a ella más adelante, que la energía está muy mal repartida, que un americano consume 20 veces más energía que la que consume de media un ciudadano de África. O sea, un americano consume 76.634
kilovatios hora de energía y un africano 3.985 kilovatios hora de energía. Y 11 veces más que un indio. Por supuesto, mucho más que la media del mundo e incluso mucho más que lo que se consume en China o en Europa. Pongo este ejemplo porque evidentemente estos dos países suponen, bueno, la India adquirió hace unos días, en este mes, superó a China, igualó a China, la superará en estos próximos meses, en habitantes. La India tiene 1.426 millones de habitantes y África tiene 1.216 millones de habitantes. En total, 2.616 millones de personas, el 33% de la población, que consumen muy poca energía comparada con la media mundial y evidentemente con Estados Unidos, y que aspirarán a llegar a un nivel de consumo como el que hacemos en Occidente. Por otra parte, además de que las personas que existen aspirarán legítimamente a consumir la energía que consumimos los países más desarrollados, además ocurre que esta es la curva de crecimiento. O sea, estos son los millones de personas que han ido creciendo al año. Ahora parece que estamos disminuyendo, pero en este momento, en el año 2021 al que me estoy refiriendo, aumentamos 70 millones de personas en el mundo. 70 millones de personas más. 70 millones de personas y el 80% de ellas en los países en desarrollo. Fijaros que para que nos hagamos una idea, 70 millones de personas es como si creciera una Nueva York al mes, más o menos. El ritmo de crecimiento de la población irá disminuyendo, según se prevé, hasta que en el año 2086 lleguemos a 10.004 millones de habitantes. A partir de ese momento, la población empezará a decrecer. Hasta entonces iremos creciendo cada vez a menor ritmo, pero iremos creciendo, cada vez seremos más millones, hasta el año 2086. Todo este crecimiento requerirá, pedirá, exigirá tener energía para su vivencia y para su vida. Bien, puesto que la energía es la cuestión importante aquí, vamos a echar un vistazo de cómo producimos esa energía. Las fuentes de energía primarias son el petróleo, el gas natural y el carbón, como sabemos todos. Estas tres fuentes de energía suponen el 84,2% de toda la energía que se consume en el mundo, energía primaria que se consume. Luego también se consume otro tipo de energía, también primaria, que supone el 15,8%. Esta energía, la primera, procede de las energías de combustibles fósiles, 84,2%, y energía que podemos llamar limpias, es decir, que no producen CO2, lo digo porque he incluido aquí las nucleares, que algunos no consideran energías limpias, pero que no producen CO2. Los combustibles fósiles, bueno, quiero decir que todos estos datos los he sacado de la Agencia Internacional de la Energía en el informe, en el World Energy Outlook de 2021. Lo podéis buscar, y están todos los datos a que están referidos esta conferencia, se refieren a este informe de la Agencia Internacional de la Energía. Claro, esta energía fósil pues producen CO2. 42 gigatoneladas de CO2 se produjo en el año 2021. 42.000 millones de toneladas. Una gigatonelada es 1.000 millones de toneladas. 42.000 millones de toneladas de CO2, que lo han producido pues, en estos porcentajes distintos, el petróleo, el gas natural y el carbón. El carbón es el más contaminante de todos los combustibles fósiles, mucho más que el gas natural. A igualdad de energía produce más CO2 el carbón que el gas natural, por eso en muchos casos se está tratando de paliar. Esto supone el 93,8% de todo el CO2 que se expulsa al mundo, se lo produce los combustibles fósiles. Luego hay otro CO2 que proviene de la fábrica de cemento,
la producción de cemento entraña la reacción química en sí, no el calentamiento de la cal que hay que hacer y tal, sino la propia reacción química produce CO2 y también los cambios de uso del suelo. Es decir, cuando deforestamos o quemamos los bosques, cuando se deforesta, el suelo todavía contiene CO2 que pasa a la atmósfera, etc. Son pequeñas cantidades, relativamente pequeñas. Bueno, esa es la energía primaria. Hay una energía que es no primaria, que se deriva de esta, que es la electricidad, la energía fundamental. Quiero recalcar que la electricidad es solo el 18% de la energía que se consume en el mundo. La energía que se consume en el mundo como forma, como electricidad, es el 18% de toda la energía que se consume. Pero esa energía eléctrica se produce, bueno, perdón, antes quería decir que todavía hay en el mundo 800 millones de personas que no tienen electricidad. Con lo que la definición de tener electricidad tan baja como que tiene electricidad aquel que tenga al menos 4 horas de electricidad suficiente para poder conectar un móvil, para poder cargar un móvil. O sea, con esa definición de tener electricidad, todavía hay 800 millones de personas, sobre todo en África, pero también en Afganistán, en algunas otras partes del mundo, que no tienen energía eléctrica. Bien, la energía eléctrica se produce a partir del carbón y del gas natural, fundamentalmente, una pequeña parte del petróleo. He puesto aquí, como veis, una parte negra, porque en la producción de electricidad se pierde casi el 60% de la energía que participa. Es muy poco rentable, muy poco, no me sale la palabra, muy poco eficiente en la producción de energía. De tal forma de que, bueno, hoy hay unas centrales muy modernas que pueden llegar a un 50% de eficiencia, un 40%, un 50%, pero la mayor parte de las centrales que funcionan en el mundo tienen una eficiencia que no llega a un 40%. Es decir, que el 72% de la energía eléctrica se produce a partir de combustibles fósiles. El resto de la energía eléctrica se produce a partir de combustibles que no son contaminantes, que no producen CO2, el 28% de esa energía. Estas son las curvas del crecimiento del consumo de petróleo, de carbón y de gas. Seguimos aumentando, esto es hasta 2021. Vemos aquí el único que aparece que se ha parado un poco, el que está plano es el de carbón, pero los demás productos, a pesar de las promesas y de los esfuerzos de los gobiernos, ha aumentado un 60% después de 1992 el consumo de los combustibles fósiles. También es cierto que han aumentado los combustibles, la energía solar, eólica y los biocombustibles, etc. Pero esencialmente seguimos consumiendo y creciendo en el consumo de las energías fósiles. Como ejemplo de esto que está ocurriendo, no solo voy a hablar del carbón, porque es el más contaminante. Fijaros lo que ocurre con el carbón. Entre 2015 y 2000, en Estados Unidos ha disminuido, en Europa ha disminuido significativamente en 15 años, incluso en África, en América del Sur ha permanecido igual, en Australia, etc. Pero en Asia el consumo de carbón ha aumentado muchísimo, muchísimo. Se han convertido el carbón y el gas natural en el combustible preferido en los países en desarrollo, en donde la demanda se ha disparado en las últimas décadas. Entre 2000 y 2018, China triplicó la cantidad de carbón que utilizaba. La subida de carbón de China representa la cantidad de consumo de Estados Unidos, México y Canadá juntos. A mediados de 2019 se estaban construyendo en diversos países centrales de carbón con una potencia de 236 gigavatios. Claro, China ha realizado uno de los mayores logros de la historia de la humanidad, sacando de la pobreza a los millones de personas de su país. Y lo ha hecho, en parte, construyendo centrales eléctricas de carbón barato. Las empresas chinas han reducido además enormemente el coste de las centrales eléctricas de carbón, un 75%. Y ahora, comprensiblemente, quieren clientes para esas centrales y están tratando de vendérselas pues, a India, a Indonesia, a Vietnam, a Pakistán y a los países de África. ¿Qué harán estos nuevos clientes en potencia? ¿Construirán centrales de carbón?
o abrazarán las energías limpias. Si abrazan las centrales de carbón, tenemos un gran problema con el calentamiento global. De todas formas, actualmente es la opción más barata para producir la energía que necesita. La demanda actual de carbono es, para que os hagamos una idea, en todo el mundo es 10.000 millones de toneladas. Es una masa 5 veces superior a toda la cosecha mundial de cereales básicos, que se utilizan en alimentar al ser humano. Y más del doble de la cantidad total de agua que beben al año los casi 8.000 millones de habitantes del mundo. He puesto aquí una gráfica más, pero no le voy a dar mucho juego a la gráfica, creo que el tiempo se va volando, en que vemos el consumo de carbón, como aquí parece que se ha estabilizado, pero se ha estabilizado porque Europa, Estados Unidos, etcétera, han disminuido el carbón, el consumo de carbón, pero China ha aumentado. Y aquí viene detrás la India, que veremos lo que hace la India. Voy a poner el puntero láser. Aquí vemos lo que hará la India si sigue el camino de la China, que será lo más probable, pues habrá que producción de carbón. Bueno, habrá un problema. Bien, todos sabemos que hemos visto que se producen 42 gigatoneladas, 42.000 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Esa parte, una parte de esos gases expulsados a la atmósfera, se absorben por los océanos, que por una parte se acidifican. También se combinan químicamente con las rocas o es absorbido por las plantas a través de la fotosíntesis. Pero estas cantidades estos sumideros naturales no tienen capacidad para absorber la cantidad que expulsamos, de carbón que estamos expulsando a la atmósfera. Desde 1800, en 1800, la cantidad de dióxido de carbono que había en la atmósfera era 270 partes por millón. Actualmente es 400 partes por millón. En el último millón de años, nunca, jamás, la atmósfera había sobrepasado las 300 partes por millón. Y esto se conoce por experiencia muy detallada, con gran precisión. El CO2, todos lo sabemos, tiene el efecto invernadero y por lo tanto produce un calentamiento que además tiene un efecto que, bueno, pues ese calentamiento produce vapor, el vapor es un gas de efecto invernadero, produce más calentamiento, pues se revisten los polos, al haber menos reflexión de la luz, pues se produce más, etcétera, etcétera. Esto todo es, supongo, bien conocido y no voy a hacer más hincapié en las enormes consecuencias del calentamiento que tiene. Si continuamos emitiendo al ritmo que estamos emitiendo ahora, llegaríamos a sobrepasar los 4 grados centígrados a final de siglo. Según todos los modelos climáticos, esto sería absolutamente inadmisible. Se produciría catástrofes increíbles para la humanidad que no voy a relatar. Subida del nivel del mar, los calores, las catástrofes climatológicas. Imaginaros que hay muchísima más energía en la atmósfera y los ciclones, las tormentas, etcétera, etcétera, pues serían mucho más devastadoras, mucho más frecuentes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la subida de 2 grados centígrados se considera la máxima que el mundo podría adaptarse de una manera razonable. Se aconseja que no subamos de 1,5 grados, pero desde luego se considera que de ninguna manera deberíamos sobrepasar los 2 grados si no queremos tener unas consecuencias que pueden ser terribles. Pero a fin de poder llegar a ese 5 grados, tendríamos que pasar de aquí a 2050 de 42 gigatoneladas de CO2 a 0. Tendríamos que no expeler más gases de efecto invernadero a la atmósfera e ir disminuyendo hasta que sea 0 dentro de 27 años. Eso si queremos en esta ruta no superar los 1,5. También podemos en un camino un poco más largo llegar a final de año 2100 con 2 grados centígrados de aumento de la temperatura por este camino un poco más largo.
El desafío, no sé cómo llamarlo, es sobrecogedor. Los combustibles fósiles, lo hemos visto antes, son el 84,3% de la energía mundial. Alimentan los coches, los camiones, los trenes, los aviones, los barcos, los tractores, los hornos, las fábricas, todo. Y tenemos que hacer una transformación si queremos llegar a esto absoluto en toda la industria y en todo. La humanidad no se ha planteado nunca un enfrentamiento, un problema de esta magnitud, jamás. Hay personas que ante el cambio climático pues, tienen una actitud negacionista. Me parece que es completamente apropiado, por supuesto, cuestionar la hipótesis del cambio climático antropogénico, que dudan es que sea de origen antropogénico, porque eso es bueno, desafía a la ciencia a que compruebe. Y además, dadas las grandes medidas que supone admitir estos datos, deben contestarse de una manera muy cierta. La gran virtud de la ciencia es que las hipótesis verdaderas resisten a la larga los intentos de falsear. El cambio climático antropogénico es la hipótesis científica más vigorosamente cuestionada de la historia. Y hasta el momento, todos los principios, los cuestionamientos han sido refutados. El cambio climático es de origen antropogénico con casi certeza. La ciencia no hay certeza absoluta nunca, pero casi. De los 69.000, en una encuesta reciente, 69.406 investigadores de este tipo de temas, solo 4 negaban que fuera de origen antropogénico el cambio climático. Así pues, la situación es que producimos 42.100 millones de toneladas al año de CO2 y queremos llegar a cero, bien en 2050, dentro de 27 años, para mantenernos con una subida de temperatura de 1,5 grados, o bien en 2100, dentro de 77 años, y mantenernos con una temperatura de 2 grados. Este es el desafío que tenemos planteado. Bien, habíamos visto en esta gráfica anterior, que repito, cómo producíamos la energía que consumimos. Y ahora voy a hacer, no sé si se ve bien la gráfica, ahora. ¿En qué usamos la energía? Vamos a ver ahora un poco el consumo, el uso que hacemos de esa energía que producimos de la manera que ya vimos. Lo primero es el transporte. Usamos una cantidad muy importante de energía en el transporte. Transporte mediante coches, camiones. Aquí veis las proporciones: coches, los camiones, los cargueros, los barcos, la aviación y otros. En el transporte, casi toda la energía que usamos en el transporte es petróleo. La razón es que el petróleo tiene una densidad energética tremenda. Para que os hagáis una idea, un litro de gasóleo tiene más de 1000 veces más energía que un litro de gas natural. Y es enormemente energético. La relación por litro de energía es muy alta. Consumimos, por tanto, al día lo tengo por aquí, no me recuerdo bien, me parece que son 15.000 millones de litros de gasolina, y tenemos unos 1.000, sobre todo lo más consume es el automóvil, son 1.400 millones de automóviles que tenemos. Actualmente, bueno, también en el transporte público usamos también otros tipos de energía, que no voy a entrar en mayor detalle. Solo quiero recalcar que en el transporte usamos solo un 3% de electricidad. Consumimos un 3%. Eso es que a través fundamentalmente de los coches y los trenes eléctricos, y los coches, solo un 0,5% del parque mundial de coches, que son 1.400 millones, actualmente son eléctricos, aunque está vendiéndose más, está aumentando a un 5% de los vehículos que se venden actualmente son móviles, son eléctricos, son coches eléctricos. Consumimos también electricidad
consumimos energía, perdón, también en la industria. Aquí el uso se usa de todo tipo de las energías: carbón, petróleo, gas natural y electricidad. Hay 4 cuestiones que consumen casi todo, bueno, casi toda, la mitad de la energía industrial la consume la fábrica de acero, plásticos, cemento y amoníaco. Son 4 pilares de nuestra civilización, de nuestro medio. También la consumimos, no voy a hacer mucho, voy a ir un poquito más rápido dado el tiempo que llevamos. El uso en residencial es en nuestras casas. En nuestras casas aumentamos mucho el uso de la electricidad, pero también se usa el gas natural y los otros medios. Y en el comercio. Estos son los 4 usos fundamentales de que hacemos de la energía. ¿Qué es lo que sería extraordinario hacer? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que se espera que hiciéramos? Pues convertir toda la fuente de energía primaria, aquello que ya había puesto yo en la parte izquierda en esta diapositiva, en esta diapositiva, esta fuente de energía primaria, que sea la energía no contaminante, la energía eólica, energía solar, bien fotovoltaica o termosolar, la energía hidroeléctrica y las otras energías geotérmica, oceánica, bioenergía, etc. Eso sería lo ideal. Y de hecho, estas energías son maduras y son competitivas en el mercado. Es decir, que tenemos la posibilidad de expandirlas de una manera muy, muy fuerte. Falta que la voluntad política de hacerlo y la voluntad social de hacerlo. Están creciendo los parques eólicos. Por ejemplo, China está desarrollando mucho la energía eólica. De todas formas, quería poner, antes de seguir, esta gráfica. El consumo de energía no contaminante, energías limpias, actualmente de energía de este tipo, es el 11,2% de la energía. La mayor parte, además, unos 4 teravatios, 4 y pico teravatios, es la energía hidrotérmica. Y aquí vemos la energía creciendo de una manera muy rápida, la energía eólica, la energía solar, que empezó a desarrollarse posteriormente por razones tecnológicas, y la bioenergía, que vienen de esta manera por aquí. Todo esto supone no más de un 11,2% de la energía que consumimos. Se están haciendo parques eólicos. En China se está haciendo el mayor parque eólico del mundo, abarca 700 kilómetros cuadrados. Es un parque eólico que va a producir 22,5 gigavatios de energía para alimentar pues, a muchos cientos de miles de familias. La energía eólica tiene un problema y es el consumo de territorio, requiere mucho territorio. Se produce 1 o 2 vatios de energía por metro cuadrado. Aunque en estos terrenos se puede plantar, en la gestión de esta cantidad enorme de terreno es complicado. Dedicado a estos usos, la enorme cantidad de terreno resulta muy complicado. Por lo cual se ha recurrido también a la eólica marina, que también se está desarrollando, y hay por ejemplo, ahora en el Mar del Norte hay un parque eólico, se está desarrollando un parque eólico de 407 kilómetros cuadrados y que con una capacidad de 1,2 gigavatios. En fin, no voy a extenderme, sería larguísimo, se puede hablar muchísimo de la energía eólica. La energía solar fotovoltaica está desarrollada, también se ha desarrollado muchísimo, y hay enormes parques de energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica, de todas formas, actualmente se han hecho algunos avances porque la energía fotovoltaica solo absorbe, por razones técnicas, el 30% de la energía que incide. El resto de la energía no tiene suficiente, la energía solar que incide en las células fotoeléctricas no tiene suficiente energía para arrancar los electrones y no se aprovechan. Se están haciendo ahora entonces paneles solares que debajo se pueda cultivar, dejando pasar la energía
que no aprovechan las fuentes, cosas de este tipo. También se está aprovechando, se deben hacer paneles solares de doble cara, que aprovechen la energía incidente y la energía reflejada, etcétera, etcétera. O sea, por eso hay una investigación enorme en todos estos campos y se producirá un gran cambio en el futuro. Claro, el problema de estas energías es que dependen de las condiciones meteorológicas, es su intermitencia, producen unas veces sí y otras veces no, y que ocupan una gran cantidad de suelo. Son los tres grandes hándicaps de este tipo de energía. Pero sobre todo la intermitencia, no estar seguros de poder contar con una determinada cantidad de energía en un momento determinado. Frente a esto, hay quien propone que la energía sea la energía nuclear de fisión la que apoya la energía primaria limpia para que den la garantía de abastecimiento continuo. Otra forma sería el almacenamiento de esas energías en los momentos que se produce en exceso para consumirlo en otros momentos en que no haya energía. Este es un gran reto porque las baterías de ion litio, que tan magistralmente nos habló Sebastián Delgado el otro día, son muchísimo más eficientes actualmente, pero el mayor parque de almacenamiento de energía con baterías tiene 18.000 baterías de ion litio, que es en Long Beach, en Southern California. Produce, al funcionar, unos 100 megavatios durante 4 horas, es decir, unos 400 megavatios hora. Esto no da para mantener una ciudad mediana durante días, etc. Hay unas investigaciones en baterías de sodio y azufre, pero tienen problemas, baterías de flujo, baterías superconductoras, etcétera, etcétera. Almacenamiento de aire comprimido, almacenamiento de baterías inerciales, etcétera, etcétera. Esto es un campo de gran investigación y que merece ser esto porque el problema de toda esta energía fundamentalmente es el almacenamiento de la energía. Actualmente el 99% de la energía almacenada es mediante lo que se llama hidroeléctrica reversible. En este caso, cuando hay sobra de energía, subimos agua, y cuando hay falta, con la electricidad que nos sobra, subimos el agua, y cuando hay déficit, baja. Estas son las centrales y de hidroeléctrica reversible en las que se almacena actualmente la mayor parte de la energía en grandes cantidades para grandes periodos de tiempo. De todas formas, unas ciudades como Shanghái, las grandes ciudades, necesitarían varias centrales de este tipo mayores que las que hay construidas actualmente. Actualmente hay centrales de 3 gigavatios de potencia. Bien. Por lo tanto, vamos a suponer que tenemos la electricidad almacenada y que vamos a usarla pues, en el transporte. Es una tecnología, como ya hemos hablado, suficientemente desarrollada. Las baterías de ion litio tienen una gran promesa y es un tema que avanza con posibilidades, con grandes posibilidades. Sin embargo, en el transporte aéreo, sobre todo, hay un gran problema. La densidad de energía de un motor turbofan es de 12.000 vatios hora por kilogramo, actualmente por kilogramo cuando usan los combustibles líquidos. Mientras que las baterías de ion litio tienen actualmente 300 vatios hora kilogramo. Es decir, son 40 veces menos eficientes. Es cierto que los motores eléctricos son conversores energéticos aproximadamente el doble eficientes que los de las turbinas de gas, por lo que la diferencia sería solo 20, pero la diferencia es difícil imaginar hoy un avión de transporte de Madrid a Nueva York pues con ningún tipo de baterías de este tipo.
aun cuando las baterías, imaginemos que las baterías de ion litio han progresado, se han multiplicado por 3 su capacidad. Imaginemos que volvieran a multiplicarse por 3 en los próximos años, hasta 2050, por ejemplo, seguiría siendo insuficiente para poder alimentar un avión de esas características. Uno de los mayores esperanzas es el hidrógeno. El hidrógeno se produce a partir, se puede producir de varias maneras. Hay un hidrógeno que se produce a partir del carbón y por lo tanto se llama hidrógeno negro. Es la mayor parte del hidrógeno que se produce en la actualidad. Luego hay un carbón que se llama gris porque se produce a partir del gas natural. Y hay un carbono, hay un hidrógeno que se puede llamar hidrógeno verde, que es el que se produce a partir de energía renovable, energía limpia. Aquí hay que avanzar todavía mucho en los catalizadores y en las formas de producir. También hay otras investigaciones que hablan de hidrógeno a partir de microorganismos que consumen CO2 y producen hidrógeno. Todo esto son temas que están todavía en investigación y que prometen mucho para el futuro. Lo que llamaríamos un hidrógeno biológico. También están los combustibles fósiles, los biofuels, que, bueno, en su momento el etanol de maíz fue un gran fracaso en todos los sentidos, aunque hoy se sigue utilizando en Brasil, en Estados Unidos, el 10% de la gasolina lleva etanol, pero no han resultado ser ni siquiera un ahorro de CO2. Pero hay unos modernos biofuels que podrían desarrollarse, investigarse y podrían ser también aporte para el transporte. Siendo ya la hora. Bien, la electricidad debería haber, la cuestión es cómo reconvertir la industria, es un enorme esfuerzo el que hay que hacer para reconvertir la industria que pueda ser descontaminada, la industria que se alimenta fundamentalmente de carbono, gas natural y, bueno, pues se produzca. No quiero... el hidrógeno es importante para la producción de amoníaco, que es la base de todos los fertilizantes que se usan y por tanto importantísimo el hidrógeno. Y bueno, pues la electricidad se podía usar, aquí se podía reconvertir bastante bien en energía para residencial y energía comercial. En este aspecto además se puede hacer grandes cambios Esto debería reforzarse con, bueno, es la gran panacea que se habla mucho de la reforestación como forma de captar el carbono de la atmósfera. Realmente no es una solución viable porque para absorber el consumo de un americano medio durante toda su vida, el CO2 que produce, necesitaríamos 20 hectáreas, siendo cálculos, 20 hectáreas de bosque que además tenía que vivir 40 años por lo menos y además no quemarlos, no utilizarlos posteriormente. La madera tenía que quedar sin ser utilizada posteriormente para no retornar el CO2 a la atmósfera. Si multiplicamos esta cifra, que hemos dicho de 20 hectáreas, por los americanos que hay, necesitaremos 6.400 millones de hectáreas, es decir, 64 millones de kilómetros cuadrados, la mitad de la superficie continental de la Tierra, lo cual no es viable. Y esto solo para retraer de la atmósfera el CO2 que expulsan los americanos. Si queremos retraer del que puso todo el mundo, las cantidades son increíbles. No quiero decir con esto, no quiero que se me malinterprete, que no es importante plantar árboles. Importantísimo, porque además de que efectivamente algo retraen, algo contribuyen a la disminución del CO2 de la atmósfera, tienen otros valores estéticos, medioambientales, de conservación de bioespecies, etcétera, etcétera. Plantar árboles es una cosa fantástica, pero no es la solución con la que algunos plantean. También tenemos que cambiar hábitos, seguramente, puede contribuir también a esto. Vemos que el consumo
de Estados Unidos, como ya apuntábamos antes, son casi 80.000 kilovatios hora de energía al año, mientras que la media del mundo son 20.000. En España o en Japón, que no se vive extraordinariamente mal, pues se consume la mitad de la energía. Es decir, no es... Y además está probado que en esta curva en la que se presentó el desarrollo, el índice de desarrollo humano y la energía consumida, vemos que hay a partir de un momento en el que el aumento en el consumo de energía no produce una mejora en la calidad. Por lo tanto, los cambios en el hábito de vida también contribuirán. Tiramos el 30% de los alimentos se producen a partir del amoníaco, que se produce a partir de CO2, etcétera, etcétera. Los cambios en el ahorro de energía también pueden aportar. Por último, también se habla mucho actualmente de la captura de CO2 de la atmósfera. Esta captura se puede hacer directamente en la fábrica donde se produce el CO2 o bien en la atmósfera. Esta que he puesto aquí es una empresa que captura CO2. Estos CO2 después los meten, hay diferentes técnicas de captura y luego pues los entierran, los meten en sitios herméticos, en pozos ya utilizados de petróleo, etcétera. Esto tiene grandes partidarios, pero también tiene grandes detractores porque dicen que es una pseudo-solución en el sentido de que lo que hacen es dar facilidades para que se sigan produciendo energías fósiles. Bueno, no quiero extenderme más porque ya va siendo la hora. Quiero terminar diciendo que existen tecnologías necesarias para lograr recortes profundos en las emisiones globales. Y existen las políticas que permiten impulsar su implementación y ya esas políticas están probadas. Alcanzar el cero neto para 2050 requiere un despliegue rápido de las tecnologías ya disponibles, así como el uso generalizado de tecnologías que aún no están en el mercado. Se debe realizar importantes esfuerzos en la innovación durante esta década para llevar estas nuevas tecnologías al mercado a tiempo. La mayor parte de las reducciones globales de las emisiones de CO2 vendrán de la tecnología fácilmente disponible, pueden hacerse mediante tecnología fácilmente disponible en la actualidad. En fin, las mayores oportunidades de innovación se refieren a baterías avanzadas, electrolizadores de hidrógeno y captura y almacenamiento de CO2 del aire. Junto con estas tres tecnologías hacen contribuciones vitales para la reducción del CO2. Hace falta mucha más investigación y hace falta mucho más inversión para siquiera aproximarnos a estos difíciles objetivos. No quiero alargarme más porque es exactamente la hora, pero en este resumen final querría haber dicho y dejar claro que la innovación en energía limpia debe acelerarse rápidamente con los gobiernos colocando mucho más I+D y la demostración y el despliegue de políticas energéticas y climáticas. Nada más, siento Muy bien. he terminado un poco precipitadamente, pero he terminado. Muchas gracias, Abelardo.